Imagina por un instante que la historia que ha definido lo que significa pecado durante más de 2000 años no fue nunca lo que nos contaron, sino una construcción deliberada, cuidadosamente diseñada para moldear conciencias y controlar a sociedades enteras. Una mentira tan persistente que sobrevivió guerras, revoluciones, inquisiciones, y que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue repitiéndose desde los púlpitos. La ciudad de Sodoma, mencionada en los textos sagrados como emblema de la corrupción y del castigo divino, se convirtió en el ejemplo universal de la depravación. Pero, ¿y si todo esto hubiera sido un montaje? En Ámsterdam, en el año 1670, un hombre solitario, expulsado de su propia comunidad y temido por las autoridades religiosas, se encerraba en su estudio rodeado de libros prohibidos y mapas antiguos. Su nombre, Baruch Spinoza. En medio del silencio, con una lámpara iluminando las páginas gastadas por el tiempo, encontró algo que iba a estremecer la manera en que entendemos Sodoma. Un descubrimiento que cambiaría para siempre la relación entre religión, poder y verdad. Spinoza no solo se atrevió a cuestionar las palabras escritas, sino que también desmanteló el mito más poderoso de la tradición judeocristiana, la idea de que Sodoma fue destruida por prácticas sexuales. Lo que halló no fue un detalle menor, fue una grieta en la muralla de certezas que la Iglesia había levantado durante siglos. Y a través de esa grieta, la verdad comenzó a filtrarse. Hoy, siglos después, podemos volver a abrir esa puerta que él entreabrió con valentía. Pero cuidado, lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, no es lo que enseñan los catecismos ni lo que las homilías repiten. Es algo que incomodó tanto a los poderosos que decidieron borrar, ocultar y reescribir. Y sin embargo, ahí estaba, esperando a ser redescubierto. Prepárate, porque cuando conozcas lo que Spinoza descubrió en torno a Sodoma, durante siglos, las escrituras han hablado de ciudades destruidas por la ira divina, pero ninguna adquirió el peso simbólico que se le dio a Sodoma. ¿Por qué? ¿Qué hizo que, entre todas, esta ciudad se transformara en el sinónimo universal del pecado, repetido generación tras generación como advertencia moral? ¿Por qué no Gomorra, Admá o Seboim? La respuesta, como descubriría Spinoza, no se encontraba en lo que se nos había contado, sino en lo que se nos había ocultado deliberadamente. Porque Sodoma, según la tradición oficial, fue borrada de la faz de la tierra por un fuego divino que castigó la depravación sexual de sus habitantes. Ese relato, repetido incansablemente, moldeó leyes, justificó persecuciones y sembró miedo en millones de personas. Sin embargo, lo que la Iglesia calló fue algo mucho más inquietante. Sodoma no fue destruida por aquello que proclamaban los sermones. La Iglesia lo supo, siempre lo supo, y por eso no solo deformó el significado de su pecado, sino que incluso borró su ubicación real de los mapas durante siglos, enterrando las pistas bajo capas de silencio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que una ciudad perdida en el tiempo, desaparecida bajo fuego y cenizas, pudiera seguir sirviendo como herramienta de control cultural y religioso durante milenios? Esa fue la gran pregunta que encendió la sospecha en la mente de Spinoza. Y es ahí donde comienza nuestra travesía. No se trata solo de un debate teológico, sino de una conspiración cuidadosamente mantenida para proteger algo que era más temido que cualquier pecado de carne. La historia de Sodoma no era únicamente un relato moral, era un arma política. Y Spinoza estaba a punto de desarmarla, pieza por pieza. Baruch Spinoza tenía apenas 27 años cuando decidió enfrentar las escrituras con una mirada distinta. No lo hizo como un teólogo que buscaba reforzar su fe, ni como un escéptico empeñado en destruirla. Se acercó como un investigador, alguien que no teme hacer preguntas incómodas, aunque esas preguntas puedan costarle todo. Y su primera observación sobre Sodoma fue tan sencilla como devastadora. En el libro del Génesis, capítulo 18, versículo 21,
Dios declara: «Bajaré ahora y veré si han hecho en todo según el clamor que ha llegado hasta mí». Espera un momento. Si Dios es omnisciente, ¿cómo es posible que necesite descender para comprobar lo que ocurre en la ciudad? ¿No debería saberlo ya todo, sin necesidad de confirmarlo? Esta pequeña frase, aparentemente inofensiva, escondía una grieta profunda en la narrativa sagrada. Spinoza supo verlo. Comprendió que, si la omnisciencia divina quedaba en duda en un solo pasaje, entonces el relato no podía ser tomado al pie de la letra, y esa grieta, que para otros pasaba inadvertida, él la convirtió en un bisturí filosófico, una incisión quirúrgica que abría camino hacia algo mucho más grande, la posibilidad de que la historia de Sodoma hubiera sido manipulada. Esa sensación de tensión, de estar frente a un relato que no encaja del todo, fue lo que empujó a Spinoza a seguir adelante. No podía ignorarlo. Una simple contradicción lo condujo hacia una verdad que la Iglesia había intentado ocultar durante más de 16 siglos. Y aquí empieza el verdadero terremoto intelectual, porque si una inconsistencia podía derrumbar la imagen perfecta de Dios, ¿qué más podría tambalearse al mirar más de cerca? Comprender la magnitud del riesgo que Spinoza asumía, debemos situarnos en su época. El siglo XVII no era un tiempo amable con quienes desafiaban la autoridad de las Escrituras. Giordano Bruno había sido llevado a la hoguera por atreverse a afirmar que el universo era infinito. Galileo Galilei, tras sostener que la Tierra giraba alrededor del Sol, pasó sus últimos años encerrado bajo arresto domiciliario. Preguntar de más no era solo peligroso, era una sentencia de muerte. Spinoza, sin embargo, tenía una particularidad. Era judío y vivía en Ámsterdam, una ciudad que, comparada con el resto de Europa, ofrecía un grado de tolerancia mayor. Aún así, ni siquiera esa relativa libertad lo salvó de la persecución. La comunidad judía lo excomulgó con un decreto de Jerem tan feroz que hasta hoy resuena como uno de los documentos más violentos de la historia religiosa. Lo maldecían al levantarse y al acostarse, prohibían a cualquiera hablarle, hacer negocios con él o acercarse a menos de 4 metros de distancia. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, tras salir de la sinagoga donde aún intentaba revertir su excomunión, un hombre lo siguió en la oscuridad. El destello de un cuchillo brilló bajo la luz de las estrellas. Spinoza apenas tuvo tiempo de girarse y huir, mientras la hoja le rasgaba el abrigo y le cortaba la piel superficialmente. Sobrevivió por centímetros y guardó aquel abrigo roto durante el resto de su vida, como recordatorio de lo cerca que había estado de perderla simplemente por hacer preguntas. Ese episodio lo marcó para siempre. Comprendió que cada paso que daba en su investigación era un desafío frontal contra poderes que no dudaban en eliminar a quienes ponían en entredicho sus dogmas. Pero también entendió algo más profundo, que su búsqueda de la verdad tenía un precio, y que él estaba dispuesto a pagarlo. A partir de entonces, investigar Sodoma no sería solo un acto filosófico, sino un gesto de coraje frente a un mundo que castigaba la duda con fuego y silencio. Spinoza, ya consciente del peligro que corría, se adentró todavía más en los textos originales. No se conformó con leer traducciones latinas o interpretaciones oficiales. Abrió los manuscritos hebreos, palabra por palabra, y allí encontró la grieta que se transformaría en un abismo. El término que la tradición había convertido en sodomía no existía en el texto original. La palabra escrita no hablaba de desviación sexual ni de perversiones carnales. Rajá se traducía como maldad, sí, pero entendida en otro sentido.
violencia contra los débiles, opresión de los pobres, injusticia económica y social. Sodoma, según el hebreo original, no fue destruida porque sus habitantes practicaran actos sexuales condenables, sino porque habían olvidado la justicia, habían aplastado a los necesitados, habían construido una ciudad donde el hambre y la desigualdad se extendían mientras la riqueza se concentraba en manos de unos pocos. Piensa en lo que esto significa. Siglos de condena moral, de persecución, de discursos que moldearon sociedades enteras, basados en una traducción manipulada. Millones de vidas marcadas por una interpretación que jamás estuvo en la raíz del texto. Y lo más inquietante, la Iglesia lo sabía. Sabía que Rajá no era sodomía y, sin embargo, eligió imponer una lectura que servía a sus intereses. Para Spinoza, este hallazgo fue un terremoto. Si el supuesto pecado de Sodoma no era sexual, sino social y económico, todo el edificio de la moralidad impuesta por la Iglesia se tambaleaba. No se trataba ya de vigilar la intimidad de las personas, sino de cuestionar la forma en que las estructuras de poder permitían y fomentaban la injusticia. Ese fue el primer gran giro. Sodoma no era el símbolo de un deseo prohibido, era la advertencia de lo que sucede cuando una sociedad olvida a los pobres y convierte la desigualdad en norma. Una verdad tan peligrosa que el poder prefirió enterrarla bajo siglos de silencio. El descubrimiento lingüístico no fue suficiente para Spinoza. Si la traducción del pecado de Sodoma había sido manipulada, ¿qué más podía haber sido distorsionado? Entonces decidió aplicar su método geométrico no solo al texto, sino también a la geografía. Tomó los relatos del Génesis, analizó descripciones topográficas, comparó rutas comerciales, examinó registros de civilizaciones vecinas. Cada detalle, cada pista, lo utilizó como si fuera una pieza de un rompecabezas. La tradición oficial situaba a Sodoma en el sur del Mar Muerto, en un paraje desértico y estéril, un lugar sin vida ni rastros, perfecto para un relato moral, pero imposible de comprobar. Y sin embargo, los relatos bíblicos no encajaban con esa ubicación. Abraham, según el texto, observó la destrucción de Sodoma desde una montaña cercana, pero desde el sur, esa visión era físicamente imposible. Las distancias eran demasiado grandes. Las montañas quedaban demasiado lejos, algo no coincidía. Spinoza ató los cabos con paciencia, los nombres de los valles, las referencias a Sidim, las rutas de intercambio de sal y especias, todo apuntaba a otro lugar, el norte del Valle del Jordán, una región fértil, habitada y bajo control otomano en su época. Esa conclusión no era solo arqueológica, era política, porque significaba que durante siglos los peregrinos habían sido conducidos intencionalmente al lugar equivocado, a un desierto sin pruebas, mientras la verdadera Sodoma seguía oculta bajo tierras aún vivas. Imagina lo que implicaba. Si Sodoma realmente había existido allí, su historia podía verificarse con restos tangibles, con huellas de civilización, con pruebas que desmentirían siglos de sermones. La Iglesia había convertido a Sodoma en un mito inalcanzable, pero Spinoza demostraba que era una ciudad real, con una localización precisa, borrada de los mapas para evitar preguntas incómodas. De pronto, la fábula se transformaba en historia, y la historia en amenaza, porque un mito puede controlarse, pero un lugar real puede ser investigado, y ese era un riesgo que el poder no podía permitirse. Lo que Spinoza había descubierto no era un simple error de traducción ni una confusión de mapas. Era un golpe directo a la columna vertebral de la narrativa judeo-cristiana. Porque si Sodoma, entonces estábamos frente a un encubrimiento monumental. Y un encubrimiento de siglos no se sostiene por accidente.
se sostiene porque hay un poder que necesita protegerse. La Iglesia Católica, en el siglo XVII, no era solo un cuerpo espiritual. Era una máquina política que controlaba territorios, ejércitos, fortunas inmensas y, sobre todo, la conciencia de millones de fieles. La historia de Sodoma era un arma perfecta, una ciudad maldita, borrada por Dios como advertencia eterna, un ejemplo que justificaba sermones de miedo, castigos severos y un control férreo de la moral individual. ¿Cómo iba a permitir la Iglesia que ese relato se derrumbara bajo la lógica de un joven filósofo judío? Reconocer que Sodoma había caído por injusticia económica habría sido devastador. Significaba aceptar que Dios condenaba no el placer, sino la desigualdad. Significaba enfrentar la posibilidad de que la verdadera herejía no estaba en los cuerpos de los hombres y las mujeres, sino en la acumulación de riqueza mientras los pobres morían de hambre. Una verdad que, de difundirse, podía volverse centamita contra una institución que había amasado tesoros incalculables, predicando humildad y pobreza. Por eso la Iglesia reaccionó como reaccionó. Silenciar a Spinoza, censurar sus escritos, prohibir su obra en toda Europa, era parte de una estrategia mayor. Proteger un mito que había funcionado como herramienta de control durante siglos. Y como veremos, ese silencio no fue una simple táctica momentánea. Se convirtió en una conspiración sistemática, una operación de largo plazo para borrar evidencias, manipular mapas y mantener viva una mentira que aseguraba poder. Spinoza había tocado una herida que la Iglesia jamás permitiría que cicatrizara, y a partir de aquí, cada paso que diera sería visto como una amenaza directa al orden establecido. Pasaron más de 3 siglos desde que Spinoza lanzó su sospecha, pero el eco de sus como una semilla enterrada bajo tierra fértil. Y esa semilla comenzó a brotar en el siglo XX, cuando arqueólogos independientes decidieron excavar en la región que él había señalado. Lo que encontraron allí no solo dio validez a sus intuiciones, sino que reveló una verdad aún más perturbadora de lo que él había imaginado. En 1975, un equipo dirigido por el Dr. Thomas Schaub comenzó excavaciones en Tel el Hammam, en el norte del Valle del Jordán. Al remover las capas de tierra, aparecieron metros de ceniza compactada. Pero no era ceniza de madera, ni de incendios comunes. Era ceniza de piedra pulverizada, el tipo que solo se forma bajo un calor y una presión extremos. En esa misma capa descubrieron diminutas esferas de vidrio fundido, creadas por temperaturas que superan los 1500 grados centígrados, algo imposible en un fuego humano. Todo apuntaba a un evento catastrófico, algo mucho más cercano a un desastre natural que a un castigo divino. Pocos años después, en 1983, un nuevo equipo liderado por Stephen Collins excavó más profundamente. Entre sus hallazgos estaban esqueletos humanos en posiciones que helaban la sangre, familias enteras abrazándose en el momento de su muerte, cuerpos petrificados en posturas de desesperación, como si un desastre repentino los hubiera sorprendido sin darles tiempo de escapar. Muchos de esos restos mostraban fracturas producidas por impactos violentos, como si hubieran sido golpeados desde el cielo. Collins llegó a la conclusión de que un meteorito había explotado en la atmósfera, liberando una onda de choque devastadora, acompañada de fragmentos incandescentes que cayeron sobre la ciudad. De pronto, las descripciones bíblicas cobraban un sentido inesperado. Fuego y azufre que descendieron del cielo. Podía ser, en realidad,
el relato antiguo de un fenómeno cósmico incomprensible, un rugido ensordecedor que sacudía la tierra. Lo que para ellos era la cólera de Dios, para la ciencia moderna era la huella de un cataclismo natural. Y ahí estaba lo sorprendente. Spinoza, sin excavaciones ni telescopios, sin instrumentos geológicos ni análisis químicos, había deducido con pura lógica lo que la ciencia tardaría 3 siglos en confirmar. No había sido un adivino, sino un investigador que supo leer más allá de las palabras. Lo que estas excavaciones revelaban no solo validaba su método, sino que también abría un horizonte inquietante. Si Sodoma fue destruida por fuerzas naturales y su verdadero pecado fue la injusticia social, entonces todo el relato bíblico había sido manipulado para ocultar un mensaje que incomodaba demasiado a quienes ostentaban el poder. Lo que emergía de los hallazgos arqueológicos y de la lectura filológica de Spinoza era un mensaje que golpeaba con fuerza el corazón de la tradición judeocristiana. Sodoma no había sido una ciudad de orgías condenada por la desviación sexual. Había sido una ciudad próspera, llena de comercio y riqueza, pero también profundamente desigual. Una ciudad donde los pobres eran olvidados, donde la justicia podía comprarse con monedas y donde los extranjeros eran explotados sin misericordia. El pecado de Sodoma no estaba en los cuerpos, sino en las estructuras. No en la intimidad, sino en la economía. La palabra rajá, que en hebreo señalaba violencia e injusticia, cobraba vida en las calles polvorientas donde unos pocos acumulaban poder mientras la mayoría sufría. Y es aquí donde la revelación se vuelve insoportable para quienes gobernaban la narrativa, porque aceptar que Dios destruyó Sodoma por la injusticia social habría significado reconocer que la riqueza acumulada a costa del pueblo era un pecado más grave que cualquier exceso sexual. La Iglesia, desde sus orígenes medievales hasta su auge como potencia política, se había beneficiado de esta distorsión. Resultaba más conveniente predicar sermones contra la lujuria que levantar la voz contra la pobreza estructural. Era más fácil controlar conciencias individuales que cuestionar imperios de oro y poder. Transformar Sodoma en un relato de moralidad sexual era útil, pero admitirla como denuncia de la opresión económica habría encendido fuegos imposibles de apagar dentro de los propios templos. Spinoza, en cambio, había visto lo que nadie quería ver, y no solo lo aplicó a Sodoma, sino que comenzó a extender su bisturí filosófico a otros relatos. El Éxodo con cifras imposibles, los 10 mandamientos con versiones contradictorias, los evangelios con genealogías y frases irreconciliables. Cada análisis llevaba al mismo patrón: textos modificados, relatos inflados, mensajes alterados para fortalecer el poder institucional y reducir la voz de la justicia. Aquí es donde el mensaje de Sodoma se revela como algo mucho más grande que una historia antigua. Es una advertencia universal sobre cómo las instituciones manipulan narrativas para sostener sus privilegios. Una advertencia que Spinoza entendió hace 350 años y que hoy resuena con una fuerza aún mayor. Mientras sus ideas comenzaban a circular de forma clandestina, Spinoza enfrentaba una disyuntiva que habría cambiado el destino de cualquier hombre común. En 1673 recibió una oferta extraordinaria, una cátedra de filosofía en la prestigiosa Universidad de Heidelberg, con protección política, estabilidad económica y el respeto académico que nunca había tenido. Era la oportunidad de asegurar una vida cómoda y reconocida, pero había una condición, una sola. Debía evitar cualquier enseñanza que perturbara la religión establecida.
La respuesta de Spinoza fue un acto de valentía que lo definió para siempre. En una carta escribió que no sabía hasta dónde debía limitarse esa libertad de filosofar para no incomodar a la religión oficial, y si debía atarse las manos. Eligió la verdad por encima del prestigio, la libertad por encima de la seguridad, el pensamiento crítico por encima de la comodidad. En ese instante, dejó de ser un académico y se convirtió en un mártir de la razón. Pero ese coraje no pasó desapercibido. La excomunión que lo perseguía se volvió más severa, las amenazas se intensificaron, y los rumores de que era un hombre maldito se extendieron por toda Europa. En 1677, a los 44 años, murió oficialmente de tuberculosis, aunque muchos sospecharon de envenenamiento. Su cuerpo fue enterrado sin pompa, en silencio, pero lo verdaderamente peligroso no era su cuerpo, sino sus manuscritos. Las autoridades, temerosas de que sus escritos circularan, confiscaron sus papeles. Sin embargo, sus amigos habían sido más astutos. Durante meses habían copiado en secreto sus obras más importantes. Cuando los agentes llegaron, encontraron solo versiones incompletas. Las copias verdaderas ya estaban viajando en secreto hacia Inglaterra y Francia, donde inspirarían a filósofos como Locke, Voltaire y Diderot. Spinoza había pagado el precio más alto. Vivió en soledad, fue perseguido por sus propias comunidades y murió bajo sospecha. Pero, al renunciar al poder y a la comodidad, dejó un legado indestructible. Porque un hombre puede ser silenciado, pero una idea, cuando toca la fibra de la verdad, se convierte en una llama imposible de apagar. La muerte de Spinoza no detuvo la tormenta que había desatado. Al contrario, fue el punto de partida de una campaña cuidadosamente orquestada para borrar sus descubrimientos de la memoria colectiva. La Iglesia, consciente del peligro que representaba su obra, diseñó una estrategia de supresión que se extendería durante generaciones enteras. Primero, prohibió el tratado teológico-político en todos los territorios católicos. Las copias fueron quemadas públicamente y poseer un ejemplar podía significar. Se alentaron traducciones parciales o manipuladas que restaban fuerza a sus argumentos. Al mismo tiempo, se promovieron teólogos que refutaban sus conclusiones, mientras los académicos que intentaban defenderlo eran silenciados, marginados o expulsados de sus cátedras. Pero la operación iba mucho más allá de la censura directa. La Iglesia financió expediciones arqueológicas en el sur del Mar Muerto, justo en el lugar equivocado, con el objetivo de reforzar la narrativa tradicional. Durante siglos, guió a peregrinos hacia un desierto vacío, asegurándose de que jamás encontraran pruebas que respaldaran lo que Spinoza había señalado. En paralelo, en bibliotecas de toda Europa se eliminaron o se ocultaron textos que mencionaban sus hallazgos sobre Sodoma. Muchos documentos desaparecieron sin explicación. Otros fueron catalogados como heréticos y retirados del acceso público. La estrategia funcionó. Durante más de 200 años, prácticamente nadie fuera de círculos académicos muy restringidos conocía los descubrimientos de Spinoza sobre Sodoma. Sus escritos filosóficos sobre ética y metafísica sobrevivieron, pero su crítica bíblica, su mirada devastadora sobre la manipulación de los textos sagrados, quedó sumergida en la oscuridad. No fue sino hasta el siglo XX, cuando algunos archivos comenzaron a abrirse y arqueólogos independientes exploraron los sitios señalados por él, que la verdad empezó lentamente a resurgir. Y entonces, lo que se reveló no fue un error inocente, sino un patrón inquietante. La manipulación de la historia no había sido ocasional, había sido sistemática. El caso de Sodoma no fue una excepción, fue parte de un método.
un método de control que consistía en moldear las narrativas oficiales, protegerlas con siglos de silencio y desacreditar cualquier evidencia que pudiera ponerlas en duda. Y esa revelación cambia no solo cómo entendemos a Spinoza, sino también cómo miramos a todas las instituciones que han tenido el poder de decidir qué verdades podían ser contadas y cuáles debían ser enterradas. Lo extraordinario de Spinoza no fue únicamente lo que descubrió sobre Sodoma, sino el método con el que lo hizo. Su enfoque, al que llamó geométrico, consistía en aplicar la misma lógica implacable de las matemáticas a los textos sagrados. Si una palabra tenía más de un sentido, debía escogerse el que encajara con el contexto histórico. Si una geografía no coincidía, entonces el mapa debía revisarse. Si dos pasajes se contradecían, uno de ellos estaba manipulado o mal interpretado. Era simple, era lógico y por eso mismo resultaba devastador para quienes construían su autoridad en contradicciones. Ese método no se quedó en el siglo XVII. Hoy lo conocemos como pensamiento crítico, la herramienta más poderosa que poseemos frente a cualquier narrativa oficial. Spinoza nos mostró que no basta con aceptar lo que dice una autoridad, sea religiosa, política o académica. Nos enseñó a preguntar, ¿dónde está la evidencia? ¿Quién se beneficia de esta versión? ¿Qué intereses se protegen cuando un relato se repite sin ser cuestionado? Imagina si hubiéramos aplicado el método de Spinoza en tiempos recientes. En 2003, cuando se aseguró que Irak tenía armas de destrucción masiva, bastaba con preguntar qué pruebas tangibles existen. ¿Quién gana con esta afirmación? La verdad habría emergido mucho antes. En 2008, cuando los bancos proclamaban que la economía era sólida, el método nos habría llevado a examinar sus propios números y descubrir las grietas que desembocarían en el colapso financiero global. Incluso en 2020, cuando surgieron narrativas contradictorias sobre el origen de un virus, el enfoque espinosista habría exigido mirar no solo a la ciencia, sino también a los intereses económicos y políticos detrás, sino lo que aún necesitamos para sostener nuestra visión del mundo. Spinoza tuvo la valentía de cuestionar la religión que lo formó, la comunidad que lo educó y los dogmas que lo rodeaban, aún sabiendo que perdería todo. Nosotros, con más acceso a información que nunca en la historia, seremos capaces de hacer lo mismo. El método de Spinoza no es una reliquia filosófica. Es una herramienta viva, tan necesaria hoy como hace 350 años, porque nos recuerda que la verdad puede ser incómoda, peligrosa y costosa, pero siempre termina saliendo a la luz cuando alguien se atreve a buscarla sin miedo. La historia de Sodoma, a través de los ojos de Spinoza, deja de ser un relato moralista, para convertirse en un espejo incómodo de nuestra propia realidad. No fue una ciudad castigada por excesos sexuales, sino por haber permitido que la riqueza se concentrara en unos pocos mientras los pobres eran abandonados. No fue destruida por la ira divina, sino por fuerzas naturales que golpearon con mayor dureza a los más vulnerables. Y lo más perturbador, esa verdad fue borrada, manipulada y distorsionada durante siglos, por instituciones que prefirieron proteger sus intereses antes que aceptar lo que realmente significaba el relato bíblico. Hoy, 350 años después, el legado de Spinoza no es solo el de un filósofo que se atrevió a pensar diferente. Es el de un hombre que eligió la verdad sobre la comodidad, la evidencia sobre la obediencia, la libertad intelectual sobre el silencio impuesto. Y ese legado nos desafía aquí y ahora. Porque las preguntas que él se hizo siguen siendo nuestras preguntas. ¿Quién se beneficia cuando una narrativa permanece incuestionable? ¿Qué intereses se protegen cuando se manipula la historia? ¿Qué verdades incómodas estamos dejando en la sombra por miedo a lo que implicarían?
cada vez que aceptamos sin dudar, repetimos el error de quienes creyeron que Sodoma fue destruida por un pecado inventado. La lección final de Spinoza es tan sencilla como profunda. La verdad siempre encuentra un camino. Puede tardar siglos, puede ser perseguida, censurada o ridiculizada, pero nunca muere. Y cuando emerge, ilumina no solo lo que estaba oculto, sino también quiénes somos y qué tipo de sociedad estamos construyendo. La pregunta que queda es esta: ¿tenemos hoy el coraje de aceptarla? ¿O preferiremos seguir refugiándonos en mitos convenientes que nos ahorran el peso de enfrentar la injusticia? Spinoza eligió arriesgar su vida para no vivir en la mentira. La elección, siglos después, sigue siendo nuestra,